Doctor, disculpe, no se le logra escuchar. Doctor, no se le puede escuchar.
Hola. Ahora Ah, sí, doctor. no sé qué problema había. Muy bien, ¿dónde nos quedamos? De repente no me he dado cuenta que me... Ya, volveré a resumir, no hay problema. A ver. Entonces estábamos viendo en la primera parte los conceptos que teníamos de sepsis en la primera fase. Esto, ahí estamos. ¿Me escuchan? Hola. Hola, hola. Bien. Entonces habíamos dicho que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica era la proposición o la definición basado en dos criterios o más, y si estos se asociaban a un foco infeccioso, entonces definíamos sepsis. Esta sepsis, si es que se conjugaba con hipotensión o con la disfunción de algún órgano, hablábamos de sepsis severa. Si es que esta disfunción se relacionaba, esta sepsis, con hipotensión persistente, es decir, hipotensión que no mejoraba pese a la adición de fluidos, entonces estábamos hablando de shock séptico. Pero también dijimos que estos conceptos pasaron en una segunda fase, fueron reevaluados, debido a que había ciertos conceptos que no quedaron tan claros o que agrupaban patologías que eran simples y eran catalogadas como sepsis. Entonces, en esa reunión, en esa segunda reunión, se estableció que se manejen los conceptos de sepsis, sepsis severa y shock séptico, y ya no se habló tanto de hipotensión inducida por sepsis. Se estableció de que no solamente podrían ser esos dos criterios, sino había otros criterios que tenían importancia, como la alteración del estado mental, por ejemplo. El edema, por ejemplo, o un balance de fluidos positivo en ciertos pacientes, o una hiperglicemia persistente, por ejemplo, en pacientes que tenían sepsis, o ciertos parámetros inflamatorios, por ejemplo, la leucocitosis, ya dijimos la leucopenia, pero la proteína C reactiva, la procalcitonina, por ejemplo. Otros parámetros hipodinámicos, como por ejemplo, aparte de la hipotensión, la saturación venosa mixta de oxígeno mayor de 70, un índice cardíaco mayor de 3,5, por ponerles ejemplo. Ciertos otros parámetros como liguria, incremento de la creatinina, hilio, bilirrubinas elevadas, que también podrían considerarse como criterios para poder establecer la sepsis. O por ejemplo, cuando el lactato estaba muy elevado, ¿no? Entonces, hubo cuestionamientos, ¿no? En que uno de esos cuestionamientos era de que la respuesta inflamatoria, la presencia de infección por sí sola, no implicaba presencia de sepsis. Por ejemplo, yo podría tener una infección de la amígdala, antes le decía, y eso me da fiebre, pero no necesariamente me da sepsis. Hay patologías, ¿no? Que podían comportarse como si fueran una sepsis y no ser sepsis, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, una pancreatitis, etcétera, que no necesariamente son infecciones y que pueden comportarse como una sepsis. Entonces, se propuso una nueva definición de la sepsis, en que sepsis no era pues cualquier infección que te producía taquicardia y taquipnea nada más, sino que la sepsis era una afección potencialmente mortal que se producía cuando la respuesta del cuerpo, ¿no? A una infección atacaba a sus propios tejidos y órganos. Había una definición molecular donde se decía que las moléculas derivadas del huésped, las sustancias, esos productos que se, que se vertían en el sistema, ¿no? Alteraban los procesos moleculares y activaban una reacción de la inmunidad natural de forma desregulada o desequilibrada. Entonces, sepsis es más que una respuesta inflamatoria con infección. Es un síndrome muy difícil de definir
porque hay muchos procesos fisiopatológicos, inmunológicos involucrados y la presentación clínica puede variar dependiendo de varios factores, como la edad, la enfermedad que tenga, la defensa que tenga el paciente, qué medicinas esté tomando, etcétera, etcétera. O sea, no era solamente definirlo con dos criterios más infección, era algo más que eso. Es por eso que se cuestionó esto. Y entonces se veía que la sepsis y la sepsis severa se utilizaban indistintamente. Algunos definían sepsis y en un momento dado el paciente había estado deshidratado, así hipotensión, entonces pasaba a catalogarse como una sepsis severa. O a la inversa, se pensaba que el paciente que tenía sepsis pues tenía que tener hipotensión y no reconocían tempranamente la sepsis severa y esta progresaba a un shock séptico, a una falla orgánica y la muerte. Entonces, si bien es cierto que la sepsis es, como hemos dicho, la primera causa de muerte por infección, incluso pese al avance de la medicina, las vacunas, los antibióticos, la gente se seguía muriendo por sepsis, pese a eso. Entonces no había una correlación con la mortalidad. Entonces, lo importante de la sepsis era, aparte de diagnosticar de sepsis, era determinar la severidad del cuadro de sepsis y qué grado de compromiso tenía para que actuemos de la forma más rápida, iniciemos el manejo antibiótico, el soporte hemodinámico, ¿no? O establezcamos de una vez el ingreso prioritario para que este paciente vaya a una UCI y podamos evitar la disfunción orgánica y la muerte posteriormente. Entonces, esos conceptos que se vertían y que se trabajaban durante este periodo se plasmaron en la tercera fase de la definición de sepsis, a lo que se llama sepsis 3. Entonces, este grupo de trabajo también por múltiples organismos o sociedades definieron la sepsis y el shock séptico como los criterios básicos para establecer definiciones consensuadas en el mundo. Y se define sepsis como la disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Esa es la definición de sepsis en sepsis 3. Una disfunción potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. Y entonces este grupo de trabajo estableció cómo podemos nosotros tratar de detectar lo más antes posible a un paciente que se va a complicar, porque lo que nos interesa no es solo diagnosticar la sepsis, sino saber qué pacientes van a llegar a la sepsis severa o de repente al shock séptico antes de que se complique. Y entonces el grupo de trabajo propuso una puntuación que se llama la puntuación SOFA, que incluye una serie de criterios clínicos de laboratorios y de manejo. Se supone que esta puntuación, así como existen muchas otras, el inicio es 0. Los pacientes que no tienen difusión orgánica previa, entonces tendrán un SOFA de 0. Pero para definir estos criterios, los pacientes con sepsis se recomendó a través de este grupo que un cambio en esta puntuación de 2 o más establecía una disfunción orgánica en el paciente. ¿Y por qué era importante establecer esto? Porque esta puntuación de 2 o más en esta puntuación SOFA establecía que había un riesgo de mortalidad de un 10% para más. ¿Y cuáles eran esos criterios de la puntuación SOFA? Estos que estamos viendo en este cuadro. El paciente ingresaba a un sistema de UCI, ¿no? O a un sistema hospitalario, y en ese sistema hospitalario podíamos nosotros tener ciertos criterios. Criterios de respiración, criterios de coagulación, recuerden los microtombos, recuerden la hipoxia, del hígado, cardiovascular, sistema nervioso central y sistema renal. Entonces, esos eran los sistemas. 6 sistemas evaluados. La respiración se evaluaba como la relación entre la presión arterial de oxígeno y el FiO2. O sea, esa relación
podía tener un puntaje de 0, 1, 2 o 3 de acuerdo al resultado. Las plaquetas, con respecto a la coagulación, se consideraba las plaquetas. Las plaquetas mayor de 150.000, las plaquetas menor de 150.000 tenían un puntaje de 1, las plaquetas menor de 100.000 tenían un puntaje de 2 y las plaquetas menor de 50 tenían un puntaje de 3. En el hígado se consideraban las bilirrubinas, por ejemplo. Cuando las bilirrubinas estaban menos de 1.2, se decía que el paciente estaba en una puntuación 0. Pero si, por ejemplo, las bilirrubinas se elevaban a 5, estaban en una puntuación de 2. Con respecto a la presión cardiovascular o al sistema cardiovascular, se consideró la presión arterial media. La presión arterial media nos establecía en 70 como un puntaje de 0 o en menor de 70 con un puntaje de 1. Si el paciente usaba inotrópicos, ya era un puntaje de 2 o un puntaje de 3 de acuerdo a la dosis que recibía. En el sistema nervioso central se estableció la escala de Glasgow. 0 cuando tenía 15, 1 cuando tenía 13 a 14, 2 cuando tenía 10 a 12 y 3 cuando tenía 6 a 9. Y en el renal se estableció la creatinina o el gasto urinario. Una creatinina de 1.2 para abajo se consideraba con criterio 0. Hacia arriba había un criterio de 1, 2 o 3. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Por supuesto, esta tabla no tienen que saberla de memoria, ni yo la sé, pero sí hay que saber usarla. Entonces, ese es el primer concepto. El segundo concepto es el concepto resumido a lo cual se llama concepto de Quick-Sofa. El concepto de Quick-Sofa es un concepto para establecer qué pacientes con una posible infección, ¿no? En quienes no se ha diagnosticado previamente, ¿no? Sin ninguna prueba de laboratorio, yo puedo realizar un tamizaje para saber que pueden tener o no sepsis. Entonces, los criterios de Quick-Sofa son evaluados de manera clínica para evaluar una posible disfunción de órganos o para tratar de ser como una alerta para considerar qué pacientes podrían tener sepsis y había que derivarlos a un sitio en el cual pueda darse el tratamiento adecuado. Este Quick-Sofa está establecido por 3 criterios nada más. La frecuencia respiratoria mayor de 22, la alteración del sensorio, que es el Glasgow, menos de 13, y la presión arterial sistólica menor o igual de 100. Si un paciente tenía 2 o más de estos criterios, por lo menos 2, decíamos que estos pacientes son pacientes con alta sospecha de infección y que pueden tener una evolución desfavorable hacia la sepsis. Entonces, si yo tengo un paciente con una frecuencia mayor de 22, a la vez tiene un Glasgow menos de 13, yo puedo pensar que este paciente puede ser un paciente que posteriormente se va a complicar. Tiene que ser derivado a un centro hospitalario porque puede llegar a la sepsis, ¿no? Hipotensión menos de 10, alteración Glasgow menos de 13, taquipnia mayor de 22, me establecían eso. Ya saben, la escala de Glasgow no estamos para recordarlo. Y por último había el concepto de sepsis y el concepto de shock séptico. ¿Cuál era el concepto de shock séptico? El concepto de shock séptico era una subcategoría de la sepsis en la cual hay una alteración tan profunda que prácticamente el paciente está con riesgo, alto riesgo de mortalidad. Y los criterios son hipotensión, la cual podía manifestarse como requerimiento sostenido de vasopresores, es decir, el uso de dobutamina, para mantener una presión por lo menos de 65, una presión arterial media, por supuesto, más o menos de 65 milímetros de mercurio. Cuando el paciente tenía hipotensión, decíamos que ese paciente séptico estaba en shock séptico. Si le hacíamos una medición de lactato, por ejemplo, un lactato mayor de 2 milimol, también se consideraba como criterio de shock séptico. Entonces, esto es importante porque si el paciente tiene shock séptico, la mortalidad se eleva casi al 50%, muchachos. Entonces, es importante saber qué pacientes tienen shock séptico. ¿Ok? Entonces, así, en resumen, el paciente se sospecha que tiene infección, le hacemos un Quick-Sofa. Tenemos más alrededor de 2 criterios, es decir, Glasgow disminuido, taquipnia o presión menor de 100.
Entonces hay que monitorizarlo porque el paciente puede ir a sepsis. Si el paciente no va a ese nivel, entonces quiere decir que tiene cualquier otra cosa menos sepsis. Si el paciente persiste, sospecho que tiene sepsis con un foco infeccioso, entonces inmediatamente aplico todo lo que es el SOFA con los criterios para saber si hay disfunción orgánica o no. Obviamente hace hipotensión, le tendré que dar tratamiento. Veo si está usando vasopresores. Si veo que su presión arterial media está menos de 65 o está usando vasopresores para mantener 65 o su lactato está en más de 2 milimol, ese paciente está en shock séptico. Lo mismo, ¿no? Establecemos esos criterios, el SOFA mayor o igual de 2, ¿no? Monitorizamos o derivamos a un hospital, determinamos que el paciente persiste la sepsis, definimos la sepsis, definimos si está en disfunción orgánica, pedimos un SOFA, ¿no? Y establecemos si está o no en shock séptico. Entonces, el término sepsis grave ya no se contempla. O es sepsis o es shock séptico, ¿ya? Porque prácticamente la sepsis grave es un shock séptico, ¿no? Estos eran en este caso ya es diferente. El Quick SOFA establecido con un criterio de infección produce sepsis. Acá anteriormente era el SIRS, ¿recuerdan? El SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria con infección, producían sepsis. Acá el Quick SOFA, o sea, los tres criterios asociados a un foco infecciosa, tienen alto riesgo de convertirse en sepsis. ¿Ok? Si ustedes quieren ayudarse, pueden descargar esto en sus celulares. Sepsis 3.0 es un ayudante para poder definir estos nuevos conceptos de la sepsis, ¿no? Y lo importante del tratamiento, y vamos a resumirlo en 5, nada más, medir el nivel de lactato de sangre en la primera hora, ¿no? Reevaluarlo, porque es importante, esto no va a definir shock séptico. Realizar hemocultivos para definir la causa de la infección, tomamos muestras de diferentes partes, inmediatamente administrar antibióticos de amplio espectro cuando tenemos un paciente con sepsis, aunque no sepamos el germen. Empecemos con líquidos intravenosos. Recordemos que debemos admitir 30 centímetros por kilo de cristaloides si hay hipotensión o lactato igual o mayor a 4 milimol, ya hemos dicho, cuando el lactato está en alto, pero por lo menos 30 centímetros por kilo inmediatamente pasarle al paciente. Administrar vasopresores para elevar la presión arterial, esto en los casos con shock séptico. Estos pacientes que estarán hipotensos, habrá que resucitarlo con fluidos para mantener una presión arterial más o menos, hemos dicho, de 65. Entonces, la primera hora es importante para estos pacientes. En estos últimos tiempos se está cuestionando estos criterios. ¿Por qué? Porque a veces se engloban muchos criterios. Recuerden que con 3 se puede establecer muchos grupos de pacientes y esa es una de las observaciones que se tiene, que entran muchos pacientes que de repente no son al final sepsis, ¿no? Se ha hecho estudios en los cuales se establece de que puede haber este error debido a que se pueden incluir a pacientes sépticos cuando en realidad no lo están, ¿no? Hay otros tipos de escala que tratan de establecer también la sepsis, como por ejemplo en la escala de alerta temprana, como el Score 2, que ustedes lo pueden revisar. Ahí tienen, ¿no? La escala de NUI2, que también se pueden establecer, ¿no? Hay apps para esto, como el NUI2 Chart en español, donde usted puede establecer qué riesgo tiene el paciente cuando el paciente tiene sepsis. Y dentro del tratamiento ya hemos establecido que se deben tener ciertos criterios, ¿no? Como mantener la volemia, la presión arterial más de 75, en forma general, no vamos a dar tratamiento específico. Hemos dicho que la fluidoterapia es 30 centímetros por hora, ¿correcto? Muy bien. Monitorización del ácido láctico. Recuerden que este ácido láctico es el más importante dentro de el tratamiento. Un diagnóstico como cultivo, lo hemos dicho. Antibióticos de amplio espectro, sin saber o no, ¿no? Es importante que nosotros demos antibiótico en la primera hora, la hora de oro, ¿no? Con antibióticos de amplio espectro, ¿no? Medición de procalcitonina, esto nos dice si es bacteriano o no es bacteriano. Monitorizamos la sepsis, ¿no? Se ve como cuando la procalcitonina se eleva, hay mayor posibilidad de sepsis por gérmenes bacterianos, ¿no? Entonces, cuando tiene menos de 0,5, hay menor riesgo de progresión a una sepsis severa o a un shock séptico. A más procalcitonina, el paciente tiene más riesgo de shock séptico o sepsis severa o shock séptico, ¿no?
Control del foco infeccioso. Si es un problema de abdomen, tratar el abdomen, ¿no es cierto? Uso vasopresores. No les voy, acá no vamos a explicarles cómo se usan los vasopresores, sino que se usan, que es lo que debe saber usted, usualmente lo hacen los clínicos o los intensivistas. Norepinefrina, dopamina y dobutamina. Corticoides en dosis única de 200 miligramos al día. Transfusiones sanguíneas a veces, pero solo con la hemoglobina menos de 7. Mantener la glucosa, ¿no? No debe pasar más de 180 y menos de 110, ¿no? Y profilaxis de la trombosis, porque recuerden que hay microtrombosis, ¿no? Con heparinas no fraccionadas, ¿no? Úlceras, porque los pacientes están postrados, y ventilación mecánica si el paciente lo amerita, ¿ok? Muy bien. Hasta ahí vamos a llegar por hoy día. No sé